Muy, pero muy buenos días. Gracias por estar en sintonía de su programa, el Devocional Matutino. Esta mañana vamos a cerrar con una miniserie que empezamos el día lunes, que no la pudimos concluir y se tuvo que alargar. Hemos tocado así a grandes rasgos, pero resumido, todo lo que es en relación al rompimiento. Y esta mañana quiero compartir contigo que el rompimiento no se hace en la carne, sino que el rompimiento se hace en el espíritu. Como seres humanos, nuestra carne está limitada. Y lo vamos a comprobar por medio de la Santa Escritura. Y quiero pedirte por favor que en esta mañana abras tu Biblia en segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículos del 17 al 19. Segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículos del 17 al 19. La palabra del Señor dice: y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Padre, gracias por esta mañana. Nos lavamos y nos limpiamos con la sangre preciosa del Cordero y declaramos, Señor, que tu bendición está en nosotros. Eres grande, eres bueno y para siempre tu misericordia, Señor. Confesamos todo error, toda iniquidad. Gracias porque delante de ti y espiritualmente hablamos, somos dignos, redimidos, justificados por la sangre preciosa del Cordero. Abre nuestra mente y nuestro corazón para recibir la poderosa semilla de la palabra de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Esta mañana quiero compartir contigo precisamente que no solamente el rompimiento, sino todo lo que tú hagas en el Señor, no tiene que ser en tus fuerzas, no tiene que ser en tu carne. Estamos en el tiempo, amados, en que oportunidades se están abriendo. ¿Y cómo te lo compruebo? Porque al ver la palabra dice que se abrió una ventana al oriente. Si tú te recuerdas, el oriente siempre ha significado bendición, oportunidad, salida. Es más, los reyes que trajeron los presentes y regalos a nuestro Señor Jesucristo cuando Él nació eran del oriente. Y siempre la salida Dios la ha mostrado hacia ese sector. Tiene su connotación bíblica y te lo estoy diciendo, por eso dice aquí, abre una ventana al oriente y es allí donde el Señor te abre y te dice, muévete. En esa oportunidad, Dios, a través del profeta, le estaba hablando al rey. Y dice que el rey hizo caso, la abrió. Viene una palabra, Eliseo le dice, tira. Y tirando él dijo, el profeta da la palabra. Saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. ¿Por qué en la gran mayoría de los casos nos detenemos de iniciar cosas y no las continuamos? Principalmente en el espíritu. Porque las hemos diseñado o la hemos hecho en nuestras fuerzas, en nuestra carne. Y las cosas de Dios no se hacen con la carne. Las cosas de Dios no se hacen con el pensamiento. Por eso es que muchas veces nos sentimos cargados, nos cuesta.
Nos cuesta orar, nos cuesta leer, nos cuesta hacer las cosas de Dios porque la carne no quiere. La carne está enfocada más al deleite de ella. Hay personas que dicen, pastor, a mí me cuestas. Te cuesta porque lo estás haciendo en la carne. Y ahí viene la decepción. Te voy a mostrar la luz de la palabra, que es con la ayuda del Santo Espíritu de Dios que vamos a lograr nuestro rompimiento. Siempre se los he dicho y se los voy a expresar. Dios no quiere gente perfecta. Dios quiere gente que crea. Tampoco es licencia para pecar, sino que es para que tú abras tu mente, renueva tu espíritu, ponte en el orden divino y el Espíritu Santo va a hacer por ti lo que tú y yo no podemos. ¿Por qué el rey de Israel se detuvo? Porque lo hizo en sus propias fuerzas. Dice que golpeó 3 veces, se detuvo. Así pasa muchas veces cuando hacemos las cosas en las fuerzas. Porque o te las han impuesto o te lo han dicho, pero no tienes la convicción del Espíritu Santo que así es. Por eso dice en el versículo 19, entonces el varón de Dios enojado contra él. Pastor, ¿y por qué se enojó el profeta? Porque sabía lo que significaba el acto profético que se estaba haciendo en ese momento. Y entonces viene él y le dice, al dar 5 o 6 golpes, hubiera derrotado a Siria hasta que no quedara ninguno. Pero ahora, solo 3 veces derrotarás a Siria. En el libro de Jueces, capítulo 14, versículos de 6 en adelante, encontramos un fragmento de una historia muy hermoso. Y es precisamente la historia de Sansón. Dice la Biblia, y Sansón descendió a Timnat, estoy leyendo versículo 5, Biblia de las Américas. Y Sansón descendió a Timnat con su padre y con su madre, y llegó hasta los viñedos de Timnat. Y he aquí un león joven venía rugiendo hacia él. Y dice el versículo 6, y el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder, y lo despedazó como se despedaza un cabrito, aunque no tenía nada en su mano, pero no contó a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió y habló con la mujer, y ella le agradó a Sansón. Muchos creen que Sansón era fuerte, y si tú ves en los dibujos así lo hacen. La gente cree que Sansón era como La Roca, que Sansón era como John Cena o como Dave Bautista. No, todo lo contrario. Sansón era delgadito, era flacucho, delgado. No tenía apariencia. ¿Por qué? Porque no es en las propias fuerzas de Sansón. Cuando el Espíritu de Dios venía sobre Sansón, entonces se volvía fuerte. La clave, amados, no es que aparentemos o que mostremos que somos. Sansón, cualquiera que lo veía, por eso es que en él no daba miedo. Porque no era él, era el Espíritu. Y la palabra dice que cuando el Espíritu del Señor venía, tenía una fuerza tal que podía despedazar a un león como que si fuese un cabrito. En el tiempo antiguo el Espíritu Santo iba y venía según la necesidad, porque no era quien estaba dominando en ese tiempo en la dispensación. En este tiempo el Espíritu Santo ya no se va, habita en tu corazón. Y tú no tienes que hacer las cosas en la carne, porque en la carne te cansas, en la carne te fatigas, la carne no trae paz, te decepcionas. Yo me pregunto en esta mañana, ¿cuántos se habrán levantado con falta de paz? O se habrán levantado maldiciendo, o se habrán levantado diciendo cosas que no son, porque hemos hecho las cosas en la carne. Si tú quieres agradar a Dios, tienes que hacer las cosas en el Espíritu. Y tu rompimiento es en el Espíritu. Porque cuando hacemos las cosas en la carne, la gente dice, llevo orando tanto y no veo nada. Porque lo estás haciendo en la carne. Y entonces la pregunta sería, pastor, ¿qué es hacer las cosas en el Espíritu? Colosenses 3:17. Y dice la palabra del Señor, versículo 16. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Oye esto. Necesitamos leer la Biblia. Pero si tú no lees tu Biblia, ¿cómo vas a saber lo que está a ti?
y que te pertenece y es tuyo. La palabra nos insta, si tú quieres un rompimiento, si tú quieres salir de la burbuja, del cascarón, de la situación donde estás, tienes que decirle, Señor, tengo que leer la palabra, tiene que abundar en mí. No memorizarla porque no es eso, es espiritual. Dice, con toda sabiduría enseñándonos y amonestándonos unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestro corazón. Lo primero, la palabra tiene que habitar en ti. Lee tu Biblia, lee tu Biblia, lee tu Biblia. Por eso es que en nuestra radio ponemos el versículo de la mañana para que tú los escuches, para que tú oigas palabra. Pero tú tienes que leer tu Biblia. Si la palabra de Dios habita y mora en ti, entonces tienes herramientas para hacer las cosas. Y dice el versículo 17, y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. El nombre del Señor Jesús tiene poder. El nombre del Señor Jesús tiene autoridad. Y eso es hacer las cosas en el Espíritu. Cuando tú dices, Señor, mi carne no quiere orar, pero Padre, en el nombre de Jesús, yo me levanto para orar. Tú puedes decirle, Señor, mi carne no quiere ayunar, pero en el nombre de Jesús voy a ayunar y voy a hacerlo el tiempo que necesita. Señor, mi carne no quiere leer la Biblia, pero en el nombre de Jesús voy a leer la Biblia porque necesito leer la Biblia para que mis ojos sean abiertos y pueda ver la verdad bíblica. Y automáticamente, como tú estás pidiendo la ayuda del Espíritu Santo, tú vas a poder hacer las cosas que antes no podía. Versículo 17 dice, y todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Cierro con esto. Hay un montón de circunstancias que nos abruman, hermanos. Problemas, situaciones, escasez, miseria, mal carácter, un montón de cosas. ¿Tú quieres romper esa atmósfera? ¿Tú quieres romper esa atmósfera? Dile, Espíritu Santo, ayúdame. No es en tus fuerzas. Nada, absolutamente nada de las cosas de Dios es a la fuerza. Deja que el amor de Dios penetre en ti. Dale autorización al Espíritu Santo. Dile, Espíritu Santo, obra en mí. Espíritu Santo, revélate a mí. Quiero hacer las cosas en ti. Y cuando tú vengas a hacerlo, vas a sentir que todo lo vas a hacer fácil. ¿Por qué? Porque no lo estás haciendo tú. Lo estás haciendo por medio del Santo Espíritu de Dios. Colosenses 3:15, 2 versículos antes dice, y que la paz de Cristo reine en vuestro corazón, a la cual fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Únete con el Señor y declaramos que en el nombre santo de Jesús, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas para honra y gloria del Señor. Cambia tu modalidad. No hagas las cosas en la carne, a la fuerza, porque tienes que hacerlas. No, hazlas por medio del Santo Espíritu de Dios. Padre, esta mañana agradezco por cada uno de mis hermanos que estuvieron conectados, los que están conectados, más los que van a escuchar este devocional. Señor, los cubrimos con la sangre del Cordero, los bendecimos y declaramos que la bendición integral de Dios está en ellos. Ayúdanos, Padre, a negarnos a nosotros mismos, a negarnos a nuestra carne. Por eso es que el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que antes vivía o hacía en la carne, ahora lo vivo por medio de la fe del Hijo de Dios. Señor, ayúdanos para poder hacer las cosas en tu espíritu. Ayúdanos para poder cada día ver y hacer lo que tú quieres que hagamos. Ayúdanos, Señor, y en tu nombre haremos proezas. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga y sorprenda a todos. Bendiciones masivas.